Visual Studio Code integra algunas herramientas para poder debuguear una aplicación directamente en este editor de código. Y es bastante sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos una aplicación hecha con Express y nosotros lo que queremos es estar debugueando para saber qué datos hay en determinada situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder al menú para el debugger o depuración. Y una vez que accedemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es levantar la configuración. Vamos a encontrar este icono que parece como un tipo de tuerca y que nos da alusión a la configuración y tiene un punto rojo. Eso quiere decir que vamos a generar el entorno. Aquí vamos a elegir en qué entorno vamos a trabajar. Seleccionemos la opción de Node.js. Ya que tenemos la opción, automáticamente nos crea un archivo con distintas configuraciones que por ahora no nos vamos a meter ahí, pero tú puedes leerlas y si tú gustas puedes modificarlas a como tú necesites. Podemos cerrar el archivo, no pasa nada. Y ahora, si tú te regresas a los archivos, vas a encontrar que se creó una carpeta que se llama .vscode y aquí adentro está este archivo de lanzamiento. Regresemos a la sección de depuración o debugueo. Y aquí simplemente vamos a pulsar el play. Cuando pulsamos el play se levanta un servidor. En este servidor podemos ver qué sucede en la consola. Si no se muestra automáticamente, podemos dar clic en este botoncito y al dar clic se va a desplegar la consola. Probemos cómo se ve esto, así que vamos a acceder directamente a localhost en el puerto 3000 y vemos que se levantó el servidor. Ahora, ¿de qué manera me sirve la depuración? Si llegara a existir algún error, automáticamente esto se detiene. Y como vemos, aquí empieza a suceder todo lo que pasa en consola. Vamos a ver, por ejemplo, en el archivo users.js, que es una de las rutas que existen, vamos a crear, antes de la respuesta, un objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un objeto que se llame persona. Y a este objeto persona vamos a crearle dos propiedades. Una propiedad que se llame nombre. Por ejemplo, voy a poner aquí mi nombre. Y una propiedad que se llame apellido. Y aquí pondré mi apellido. Si yo quisiera ver qué sucede, tengo dos opciones. Uno, puedo escribir aquí un console.log y puedo mandar de parámetro el objeto persona. Una vez que yo lo tengo listo, simplemente pulso aquí en el botón de reiniciar y esto va a levantar nuevamente el servidor. Vamos a acceder aquí, pero como estamos trabajando en la ruta de usuarios, entonces escribimos diagonal users. Voy a dar clic derecho y voy a inspeccionar el código y me dirigiré a la consola. Aquí en la consola simplemente no va a aparecer nada porque no estamos mostrando algo directamente en pantalla. Donde sí me va a aparecer va a ser directamente en la consola de depuración. Vemos cómo aquí ya me salió el objeto. Entonces yo puedo estarlo viendo de esta manera. Pero una de las cosas interesantes es aprovechar toda esta consola para poder depurar. Entonces lo que yo podría hacer es ejecutar aquí un breakpoint. Entonces, si vemos, cada que yo paso el cursor por esta sección, aparece un punto rojo. Eso significa un breakpoint. Entonces, voy a dar un clic para generar un breakpoint y voy a levantar nuevamente el servidor. Cuando regreso y actualizo, esto se detiene y automáticamente me regresa a mi editor de código. Vemos cómo se detiene el proceso y aquí donde está detenido empezamos a ver algunas variables. Y como tal, vemos que aquí existe el objeto persona y vemos que tiene las propiedades. Así yo puedo indagar entre los requests, entre las peticiones y entre todos los elementos que yo pueda ir determinando. Así puedo agregar también tantos breakpoints yo necesite y puedo ir avanzando paso a paso en cada una de las tareas que se van ejecutando. O puedo simplemente ir un nivel más adentro o un nivel más afuera o detener o actualizar este servidor. También es posible que yo pueda hacer watches o estar observando cada una de las variables y los cambios que ésta va teniendo, o si yo necesito también,
puedo establecer los puntos de interrupción o los breakpoints directamente en esta parte de la consola. Como ves, tener todas estas herramientas integradas te facilitará también mucho el trabajo cuando tienes entornos de este tipo. Utilizar la terminal cuando estamos desarrollando web es una herramienta indispensable. Generalmente viene instalada en todos los sabores de los sistemas operativos, ya sea que trabajes con Windows, con Mac o con Linux. Este tipo de herramientas generalmente vienen aparte, es decir, tú tienes la terminal para abrirla, ejecutarla en una ventana independiente y poder trabajar en ella. Pero Visual Code tiene una implementación de esa terminal y puedes ejecutarla directamente en pantalla. Entonces, aquí para poderla levantar, lo único que tenemos que hacer es ir al menú y poder nosotros levantarla. Si no la encuentras, puedes escribir en ayuda terminal integrado y vamos a ver que la encontramos dentro del menú ver. Y dentro del menú ver vamos a ver que se encuentra aquí en la parte de salida, problemas, consola de depuración y tenemos la terminal integrada. No existe como tal un juego o un shortcut de teclas que me permita abrirlo rápidamente, pero podemos definirlo. Cuando yo lo abro, vamos a ver cómo aquí se ejecuta directamente la línea de comandos y tengo disponible todos los comandos como si yo estuviera trabajando directamente en una consola, en una ventana aparte. Entonces, si yo quisiera instalar alguna cuestión, quisiera trabajar con alguno de los comandos que yo tengo disponibles para mi computadora, lo puedo hacer directamente desde aquí. Incluso si tú deseas ejecutar las tareas como gulp o lo que tú necesites, puedes también levantarlas desde aquí, aunque recuerda que para gulp tenemos nosotros, directamente en Visual Studio Code, una manera más sencilla de invocar todas esas tareas. Como tal, tener una terminal integrada te puede ayudar mucho para que tú puedas facilitar todos los procesos y no estés cambiando de pantalla. Incluso, si tú tienes una pantalla muy grande de trabajo, esto va a ser increíble, porque vas a poder dedicar un espacio considerable a tu código y otro espacio considerable a la terminal en la cual estés trabajando. Si tú tienes una terminal basada, por ejemplo, en iTerm y que estés utilizando algún shell como puede ser Fish o ZH, etc., no importa. La que tú tengas predeterminada para tu sistema operativo es la que te va a aparecer aquí predeterminada, sin ningún problema. Incluso tú puedes abrir tantas instancias necesites. A veces en un proyecto necesitas tener un servidor corriendo, otro tipo de servidor, otro proceso, etc. Entonces abres tantas pestañas necesites para crear una instancia nueva. Si tú necesitas eliminarlo, simplemente las comienzas a eliminar desde aquí y aquí en esta opción, en este drop-down, vas a poder ver en qué posición se encuentran. Así entonces es como podrás trabajar directamente con una terminal integrada en tu editor de código. Cuando venimos de trabajar con otros editores, estamos acostumbrados a ciertos shortcuts o a ciertos atajos en el teclado. Estos podemos configurarlos también y personalizarlos a nuestro gusto y modo. Por ejemplo, si yo quiero personalizar algún atajo nuevo, veamos este caso. Cuando yo quiero trabajar con una terminal, nos damos cuenta que la terminal aquí no tiene ningún shortcut agregado. Entonces podemos agregar uno. Así que podemos ir al menú Code, entramos a las preferencias y vamos a la opción que dice métodos abreviados de teclado. Una vez que nosotros abrimos aquí esta opción, vemos que del lado derecho en la parte inferior hay un botón que dice definir enlace de teclado. Ya sea que tú escribas el juego de teclas que allí te indica o pulses sobre este botón verde. Cuando tú pulsas, simplemente vamos a escribir el juego de teclas que tú deseas. Por ejemplo, yo deseo que aparezca comando T. Es decir, cada que yo use el juego de teclas comando T, va a aparecer la terminal. Lo selecciono. Vamos a eliminar esta última opción que no voy a necesitar y me voy a quedar simplemente con esta parte. Elimino ese comando y lo que voy a hacer es utilizar IntelliSense. Así que pulsamos Control Enter y vamos a escribir la parte terminal. Vamos a ver que aquí están todas las opciones que tienen que ver con terminal y seleccionamos aquí la opción que dice New. Esta opción que dice New lo que va a utilizar siempre es que me va a generar una nueva terminal cada que yo use el juego de teclas comando T.
Guardamos y ahora sí, voy a utilizar mis teclas y vamos a ver cómo ya me aparece la terminal. Incluso, aunque aquí no te aparezca la opción de que tienes un shortcut, no te preocupes, con que aparezca aquí definido, tú lo puedes utilizar. Ahora, otra opción interesante que hay para personalizar el editor es cambiar el idioma, para lo cual, por ejemplo, vamos a entrar utilizando la paleta de comandos y aquí vamos a escribir la palabra language o cambiar idioma. Cuando yo lo pongo aquí, simplemente me abre un archivo que se llama locale.json. Cuando yo abro este locale.json, es una configuración como tal en mi computadora. Y aquí yo elijo cuál es el idioma que yo necesito. Si yo elimino esa palabra que está entre comillas y utilizo IntelliSense, voy a poder ver la gran cantidad de variantes de idiomas. Ten cuidado. Si tú eliges algún idioma que no entiendes, va a ser muy difícil que llegues de nuevo a esta opción para poder actualizar tu archivo o tendrás que ir directamente al archivo locale.json a modificarlo manualmente. En este caso, vamos a cambiarlo a inglés. Voy a guardar y simplemente tengo que reiniciar Visual Studio Code para que aparezca en el nuevo idioma. Como vemos, ahora ya todos los menús están en el idioma inglés porque yo hice este cambio en el idioma. Como ves, Visual Studio Code es una herramienta que podemos nosotros personalizar a nuestro gusto. Y nosotros lo que queremos es estar debugueando para saber qué datos hay en determinada situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder al menú para el debugger o depuración. Y una vez que accedemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es levantar la configuración. Vamos a encontrar este icono que parece como un tipo de tuerca y que nos da alusión a la configuración y tiene un punto rojo. Eso quiere decir que vamos a generar el entorno. Aquí vamos a elegir en qué entorno vamos a trabajar. Seleccionemos la opción de Node.js. Ya que tenemos la opción, automáticamente nos crea un archivo con distintas configuraciones que por ahora no nos vamos a meter ahí, pero tú puedes leerlas y si tú gustas puedes modificarlas a como tú necesites. Podemos cerrar el archivo, no pasa nada. Y ahora, Visual Studio Code integra algunas herramientas para poder debuguear una aplicación directamente en este editor de código. Y es bastante sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos una aplicación hecha con Express. Si tú te regresas a los archivos, vas a encontrar que se creó una carpeta que se llama .vscode y aquí adentro está este archivo de lanzamiento. Regresemos a la sección de depuración o debugueo. Y aquí simplemente vamos a pulsar el play. Cuando pulsamos el play, se levanta un servidor. En este servidor podemos ver qué sucede en la consola. Si no se muestra automáticamente, podemos dar clic en este botoncito y al dar clic se va a desplegar la consola. Probemos cómo se ve esto, así que vamos a acceder directamente a localhost en el puerto 3000 y vemos que se levantó el servidor. Ahora, ¿de qué manera me sirve la depuración? Si llegara a existir algún error, automáticamente esto se detiene. Y como vemos, aquí empieza a suceder todo lo que pasa en consola. Vamos a ver, por ejemplo, en el archivo use